Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Arrancaremos con Teresa Bedul, coordinando la sección Ratones de Biblioteca, junto al escritor, arquitecto y abogado Joseba Caro Ruiz, para hablarnos del lado terrorífico de los cuentos clásicos. Y es que los cuentos clásicos originalmente no tienen mucho que ver con las versiones edulcoradas a las que estamos acostumbrados. Por poner algunos ejemplos, ¿sabían que en El jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo la bella Esmeralda muere y Quasimodo busca la tumba de su amada Esmeralda? Se mete en ella, se mete dentro de la tumba, abraza a Esmeralda y ahí se queda hasta que Quasimodo se muere de hambre. Pues sí, así es. Y si les parece poco, en el cuento Rapunzel de los hermanos Grimm, cuando la bruja descubre al príncipe en la torre donde esconde a la hermosa joven de melena infinita, lanza por la ventana al príncipe y este cae sobre un matorral repleto de espinos que le sacan los ojos. De todo esto y mucho más hablaremos en unos minutos. No se lo pierdan. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Joseba Caro. Buenas tardes. Continuaremos con Tema Lunáticos de la mano de Emilio Porta, como siempre, para dedicar un espacio al rey Alfonso XIII, el rey caído, quien se vio obligado a exiliarse de España en 1931. De la mano del doctor en periodismo José Antonio Ruiz, quien además ha trabajado en el Servicio Mundial de Noticias de la BBC en Londres, conoceremos su historia de una forma de lo más peculiar. Así que buenas tardes, Emilio Porta. Buenas tardes, Jota, pero eso que has dicho de que se vio obligado, de eso vamos a hablar precisamente. Bueno, ¿qué haces si con las gafas? ¿Se vio obligado o no se vio tan obligado? ¿Qué haces con las gafas de sol encima de las gafas de ver, Emilio? Que tengo los ojos hoy un poco mal y entonces me he puesto así un poco, no sé. Bueno, como no nos ven, nos podemos divertir. Y buenas tardes, José Antonio Ruiz. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, y para concluir, hablaremos con Manuel Oliva de la importancia de la psicología en nuestros tiempos y cómo un tratamiento psicológico adecuado puede salvar la vida de personas o darle una nueva orientación hacia el bienestar. Buenas tardes, Manuel Oliva. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Igualmente. Bueno, y comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, tenemos ya con nosotros a Teresa Bedul, autora del libro Godoko, el hilo de la vida para todos aquellos que adoran la cultura japonesa, y a Joseba Caro Ruiz, autor de la novela ¿Dónde estás, corazón?, para quienes aman el género policíaco. Entre los dos nos hablarán del lado terrorífico de los cuentos clásicos, y es que los cuentos clásicos originalmente son mucho más crudos de lo que estamos acostumbrados. Como les comentaba al inicio del programa, en El jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo, la bella Esmeralda fallece y Quasimodo se introduce en la tumba de su amada y la abraza hasta que muere de hambre. Y además, en Rapunzel de los hermanos Grimm, la bruja descubre al príncipe en la torre, donde esconde a la hermosa joven, y el príncipe acaba con los ojos arrancados de cuajo. Así que buenas tardes, Teresa Bedul, y buenas tardes, Joseba Caro.
Buenas tardes, Buenas Teresa. tardes, Jota. Buenas tardes. José, gracias por esta tarde que nos vas a dedicar, y la verdad que los cuentos nos han acompañado en las tardes de lluvia, las reuniones familiares y en tantas ocasiones. Esos cuentos, siento deciros, como bien ha dicho Jota, que no eran edulcorados, sino los originales eran crudos. José, ¿qué te parece si hoy nos hacemos los valientes? Yo por mi parte me tengo que hacer la valiente para contar lo que vamos a contar. Y nos empiezas a contar alguno de esos cuentos, por favor. Bueno, yo diría que esos cuentos no permitirían un horario como el que estamos practicando ahora, ¿no? Porque son tan crudos y hay tanta muerte, tanta miseria y tanta hambre y tanta manipulación de la infancia que realmente son terroríficos. No sé, por poner un ejemplo, pues los aparentemente más inocentes, la Caperucita Roja, resulta que el lobo se zampa entera a su abuelita, ¿no? Y después pues la tienen que sacar abriéndole la tripa al lobo, o sea, unas cosas que son absolutamente descomunales. Bueno, pero Caperucita en el original no es así. Acuérdate, que el lobo despista a Caperucita. Además, Caperucita tenía un nombre de pila, que era Amapola. ¡Qué bonito! Caperucita se lo ponen por la caperuza roja que la dibujan y la visten así, pero en realidad se llama Amapola. Es que las amapolas son rojas también. También, pero su nombre era Amapola. Y resulta que en el original, el lobo la despista, la hace ir por otro camino, la niña se despista más aún con unas mariposas, coge avellanas, y cuando llega a casa de la abuela, el lobo lo que ha hecho es, parte se ha comido a la abuela porque estaba hambriento, la otra parte la descuartiza, ha extraído la sangre de la pobre anciana, la ha metido en botellas y se la hace beber a Caperucita. Un día, esto ya son palabras mayores, Teresa. Yo no me atrevía con tanto, de verdad. No, por eso te he dicho, vamos a armarnos de valor. Bueno, y os cuento yo una anécdota también sobre Caperucita. Quiero decir, Caperucita llevaba una caperuza roja. Los hermanos Grimm, que les gustaba mucho jugar con las metáforas y los símbolos y demás, y esa caperuza roja, Caperucita Roja, que era una jovencita, una adolescente, casi, venía a era el símbolo de la menstruación. Era el paso de ser una niña a ser una joven adulta. Eso, en fin, los hermanos Grimm se sentaban con sus amigos en grandes mesas y hablaban de todas esas cosas y, en fin, quiero decir, eso está por ahí. Oye, vaya tipejos, ¿no? Sí, Vaya, sí. Bueno, yo ahora voy a empezar siguiendo con Caperucita, voy a contar algo más amable. Las plumas Montblanc, en un principio, eran el cuerpo de la pluma era laca negra y la caperuza era roja y se llamaban Caperucita Roja. Yo no sé si después de enterarse de cómo eran los cuentos estos tan horrorosos, le cambiaron el nombre y es cuando pusieron la estrellita blanca. Pero en un principio eran negras con el caperuzón en rojo. Y era Chaperon Rouge. Sí. No, estamos a un paso de la zoofilia casi. Casi. Oye, José, si nos cuentas algo del Pato Donald, que a mí me parece tan divertido. Bueno, el Pato Donald fue un invento del Walt Disney edulcorado respecto del cuento original, ¿no? Porque en fin, Walt Disney tenía unas monomanías tremendas, sobre todo le gustaba hacer sufrir a las madres, tanto la madre de Dumbo, que aparece en la película encarcelada, llorando el Dumbo porque no la puede liberar, como la madre de Bambi, que la mata un cazador delante de los ojos de Bambi. Tenía unas crueldades el individuo el Walt Disney, que vamos, era tremendo. Y el Pato Donald es un personaje... Mira, aparece protestando. Es un personaje ambiguo que también pues se puede coger desde muchos puntos de vista, ¿no? Sí. Y recuerdo cuando era pequeña que me leían el cuento de la cerillera. Tú seguro que conoces cuál es el origen de este cuento. Yo solo sé el edulcorado. Bueno, quiero recordar que la cerillera pues hacía mucho frío, ¿no? Tenía que encender algún fuego y resulta que no había manera de encenderlo, y me parece que en vez del fuego acabó encendida ella, si no recuerdo mal, y corrígeme, Teresa, si no es así.
yo es que a mí me contaban algo más bonito, aunque tampoco era muy divertido, la verdad, porque el día de Nochebuena la pobrecita no ha vendido las cerillas, que hay una nevada y muere enterrada con la nieve que ha caído, porque las cerillas se apagan según las quiere encender. Así que tanto tu final como el mío son tremendos los dos, ¿eh? Sí. Hombre, los cuentos también tienen una parte, antes hablaba Jota de psicología, que habrá pues una parte del programa dedicada a ella. También se han analizado por parte de Carl Jung, por ejemplo, el tema este de la bella y la bestia con bastante profundidad, ¿no? Jung decía que detrás de la bella y la bestia está el famoso complejo de Estocolmo, por el cual, cuando uno está encerrado y sometido a una prisión, al final, digamos que admite esa prisión y admite a su carcelero. El síndrome de Estocolmo, sí. Sí, señor. Sí. En cambio, hay una interpretación también muy romántica, que es que el hombre es feo por naturaleza. Y precisamente el amor es lo que le hace a la bella ver belleza en el hombre, que es feísimo, asqueroso y una bestia, ¿no? A mí me gusta más esta interpretación, es más romántica y más bonita. Lo que pasa es que dice muy poco de la calidad apolínea de los hombres. Sí. Bueno, ¿os acordáis del cuento de Pinocho? Sí, claro. Sí, pues ahora sentaros y tranquilitos, ¿eh? Porque el Pinocho de Carlo Collodi, de 1826 a 1890, perdón, que vivió este hombre, la primera versión, Pinocho huye de Geppetto, que Geppetto es su creador. Pero resulta que a Geppetto le acusan de acciones muy feas con su marioneta. ¡Oh, sí! Eso sí que ya muy feas. Sí, muy feas. Fuerte ya. Lo peor que os podéis imaginar. Y cuando Pepito Grillo aconseja a Pinocho, este no sigue sus coherentes lecciones. ¿Y qué hace? Lo aplasta con un martillo y sigue haciendo travesuras. Hasta que en un momento dado, Pinocho, ¿qué hace? De un mordisco arranca la zarpa a un gato, por lo que el animal se venga más tarde ahorcando a la Marioleta en un árbol. En una segunda versión... Pero estamos ante unos autores que eran unos auténticos sádicos, ¿no? Sí. Muy sádicos. Sí. Realmente, ¿no? Sí, y muy divertidos también. Los hermanos Grimm les gustaba mucho reírse de todas esas No sé, a mí cosas, no claro. creo que esto muchos Una niños risa un les poco haga mucha macabra, ¿eh? gracia, Claro, pero bueno, una risa muy oscura. Bueno, Y por cierto, sobre el jorobado de Notre Dame y Rapunzel, pues el jorobado de Notre Dame, yo que lo cuente José, que me parece que lo va a hacer mucho mejor que yo, ¿eh? Bueno, el jorobado de Notre Dame también es otro ejemplo, ¿no?, de este amor loco por las mujeres que tienen los monstruos en todos los cuentos. Y el jorobado de Notre Dame, como muy bien ha dicho Jota, al final lo que hace es abrazar a la tumba, morir de hambre él, porque me imagino que los gusanos que se están comiendo a Esmeralda después tienen también trabajo zambándoselo a él. Seguro. en fin, qué agradable. Hay un fondo siempre de oscuridad. Y sí, un tema también muy recurrente en los cuentos, estarás de acuerdo, Teresa, es el hambre, sí, ¿no? El hambre que hace que la familia de Pulgarcito pues se quiera desentender de todos sus hijos, el hambre subyacente a Cheligrete. Dinos alguna cosa también tú, por favor. ¿De Pulgarcito? Sí. Pues mira, el Pulgarcito no se acaba escapando sin más del ogro. ¿Qué va? El ogro ha encerrado a Pulgarcito y a sus hermanos para comérselos, porque claro, es lo que hace un ogro. Claro. Sí. Pero el ogro tiene bajo su techo al número 7 como hijas. Y tiene a los 7 hermanos contando a Pulgarcito. En total tiene 7 niños y 7 niñas. Y los pone a dormir porque de momento no está hambriento y los mete a dormir a todos en la misma habitación. A las niñas les pone una coronita de oro y a los niños un gorrito de lana rojo. Ah, pero Pulgarcito, que es astuto y quiere mucho a sus hermanos y es un enamorado de la vida, ¿qué hace? Cuando están dormidos les cambia las coronas por los gorritos. Así que las niñas tienen los gorritos y los niños las coronas. Cuando entra el ogro, entra tan enfadado y tan hambriento que no se fija en ese detalle, degüella y se come a sus hijas. Pulgarcito y sus hermanos huyen,
cogen las riquezas del ogro y las comparten con sus padres que les han dejado abandonados a su suerte. O sea, son de una bondad infinita estos niños. Bueno, es increíble. Además, las niñas seguro que estaban muy ricas, porque para este tipo de autores debe ser un bocado delicioso. A mí, yo estoy realmente asombrado y asustado, porque estamos hablando de la violencia de los cómics y de las series para niños hoy día, y resulta que esto que estamos viendo en aquella época era infinitamente peor, ¿no? Sí. Pero... Eso demuestra, perdona. No, José, dinos. Que los niños tienen unas tragaderas infinitas, ¿no? Los niños, sí. Bueno, los padres más que los niños, los padres que les compran los cuentos. Sí, y se los... Yo creo que también hay una forma de presionarlos, de generar ese miedo, que yo no creo que se lo acaben de generar, ¿no? Yo tenía miedo a la oscuridad cuando era pequeño, a no dormir, tenía miedo a otras cosas que no a esos cuentos. Entonces, bueno, pero que tú has leído y te han contado la versión edulcorada. Si te llegan a contar la versión real... No dormimos, tenemos pesadillas. No, desde luego, sí. Pero yo creo que los niños nos sorprenden muchas veces, y igual como a veces nos sorprenden en negativo porque hacen una lectura del mundo de los adultos muy perversa y a lo mejor muy real, al mismo tiempo admiten cualquier barbaridad sin mover una ceja. Ellos así se lo comió, pues se quedan tan panchos y se van a jugar al fútbol o a las muñecas o lo que sea. Sí. Bueno, Teresa, nos da tiempo para la última. Me gustaría que, ya que José comparte esta tarde con nosotros, nos hiciese reír un poquito y poner un broche con una risa. ¿Qué tal si nos cuentas los deseos ridículos de Perrault, José? Que a mí me parece muy divertido. Pues me has cogido ahora en un renuncio. Sí, lo sabes. Ese leñador, que es un soñador. Bueno, pues cuéntanos tú, Teresa. A ver, cuéntanos, Teresa. Bueno, pues hay ya la última que se nos acaba el tiempo. Un leñador muy pobre, que se le aparece Júpiter, el dios Júpiter, con un rayo. Y le concede 3 deseos. El leñador vuelve a su casa loco de contento, dando gritos a su mujer, diciéndole que prepare una gran hoguera porque van a ser ricos y ya no van a pasar necesidad. Y entonces la mujer, que es más serena, le dice: bueno, cálmate. Y entonces dice el leñador: no, 3 deseos. Me encantaría en esta brasa poder asar una larga longaliza. Y entonces, ¡pam!, pues cumplido el deseo. Y la mujer entonces le dice: ¿no ves? Los deseos hay que pensarlos, porque ahora nos vamos a comer esta salchicha y ya mejor oro y riquezas. Y entonces eres un tonto. El hombre, muy enfadado, pensó en voz alta: ojalá colgara la salchicha de tu nariz. Y ¡pum!, deseo cumplido. Y le cuelga de la nariz una salchicha. Entonces ya solo queda un deseo, hay que pensar muy bien. Y el leñador piensa: ¿qué prefiero? ¿Pedir ser rey y rico o que mi mujer recupere su apéndice nasal? ¿Qué elige? La nariz, claro. ¿Elige la nariz? ¿Os parece que sí? Sí. Yo elegiría otra cosa, pero bueno. Pues sí, tenéis razón. Eligió que su mujer recuperase su nariz. Así vio los 3 deseos cumplidos y nos enseña que hay que tener cuidado con lo que se desea, que a veces se cumple. A veces se cumple. Sí. Bueno, se nos acaba el tiempo de la sección. Como siempre, muchas gracias, Teresa Bedul. Gracias, José. Y gracias, José Bacaro. Vamos a publicidad. Espero que se hayan divertido y continuamos con Tema Lunático. En diciembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales.
Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6, y se titula Dragones en la selva, y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9, y recuerden, Dragones en la selva. Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, como ya anunciaba al principio del programa, de la mano de Emilio Porta, dedicaremos un espacio al rey Alfonso XIII, quien por una serie de vicisitudes se vio obligado a exiliarse de España en 1931. Que no se vio obligado. Bueno, ahora me lo cuentas, déjame presentarlo. Junto al doctor en periodismo José Antonio Ruiz, que ha trabajado en el Servicio Mundial de Noticias de la BBC en Londres, ha sido pasante en Radio Francia Internacional en París y un largo etcétera, conoceremos la historia de Alfonso XIII, el rey caído, de una forma pues de lo más peculiar. Así que, bueno, buenas tardes, Emilio Porta. Buenas tardes otra vez. Y buenas tardes, José Antonio Ruiz. Hola, muchas gracias. Bueno, Emilio, venga, a ver, te dejo. Ya venga. Me dejas a mí. Vamos, te dejo. El espacio venga, es mío ya. ver, Vale. Bueno, José Antonio, encantado de volverte a ver porque te vi la primera vez y nos conocimos y lo pensamos muy bien en la presentación. Yo presenté tu libro en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Y bueno, el libro ya lo repetimos para que lo conozca la audiencia y lo compren, porque es fundamental que los buenos libros se compren y se lean después. Se llama Los Desheredados, el testamento apócrifo de Alfonso XIII. Sobre el testamento apócrifo lo vas a explicar tú ahora también. Vas a explicar de qué va el libro, vas a explicar la mezcla de cosas de fantasía, de realidad, de costumbrismo, de esperpento, de todo lo que hay en el libro, a partir de un leitmotiv, ¿no?, que es el abandono una vez que se consideraron válidos, porque ese es el punto J de lo que estaba obligado, ¿no?, que es el, bueno, creo que tuvo miedo directamente Alfonso XIII, y a partir de unos resultados de unas elecciones municipales que evidentemente además estaban manipuladas y que evidentemente no justificaban el abandono del país, pues él decidió abandonar el país y dejar no tenía más remedio. No tenía más remedio. Eso es lo que le vamos a preguntar a José Antonio lo primero, antes de entrar en la novela. ¿Tenía más remedio? Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo pienso que en un momento, bueno, la historia, prácticamente todo el mundo la conoce. El día 12 de abril de 1931 se celebran unas elecciones locales, municipales, que el Frente Popular aprovecha para convertirlas en un plebiscito, y el rey Alfonso XIII, pues antes de que alguien le enseñe el camino de la puerta, lo toma voluntariamente. Y además a toda velocidad hacia Cartagena. Eso que es. como cuentas en la novela,
que los escoltas le perdieron de vista y tuvieron que regresar a Madrid, porque iba conduciendo él su Bugatti, era un Bugatti, ¿no? Un hispano-suiza. Hispano-suiza, sí. Sí. Bueno, son marcas de la época, ¿eh? Sí. Y bueno, salió corriendo y vamos, perdía, perdón por decir esto de su majestad, perdía el culo para escapar de Madrid, ¿no? Esa es la realidad. Y probablemente si no se hubiera ido y no hubieran ocurrido determinadas cosas, probablemente no habríamos llegado a las situaciones que se produjeron después, ¿no? Realmente los Borbones en España, no quiero hacer una extrapolación con el tiempo pasado, ni con el presente, ni con el futuro, pero han tenido la mala costumbre de borbonearse a sí mismos. Sí. Entonces, bueno, ahora tenemos uno bastante bueno, ¿eh? Yo a Sí. Felipe VI lo defiendo porque creo que es probablemente uno de los mejores reyes que ha tenido España en la historia. Es más que probable. Sí, yo estoy completamente Una de acuerdo. figura política preparada, un hombre que conoce montones de cosas. Es decir, no quiero hacer una apología porque yo soy muy crítico con la monarquía borbónica y con la monarquía española anterior, sobre todo en los 2 últimos siglos, pero no evidentemente con el rey que tenemos, que yo creo que es un ejemplo de honestidad, de valentía, de conocimiento, de prudencia y de inteligencia. Sí. Yo me gustaría... El 14 de abril de 1931 para mí es un pretexto. Es una novela histórica, está claro, pero es un pretexto para tratar de contar una historia. Y la historia, pues, es mejor no dar mucha pista, pero es la historia de un grupo de personas que no tienen probablemente nada que perder. Los desheredados los llamas tú. Esto es, o sea, son personas, digamos, con el aprecio social disminuido. O sea, personas que, bueno, en un momento determinado ni siquiera se aprecian a sí mismas, pero que aprovechan la madrugada del 14 al 15 de abril para organizar una romería. La romería tiene lugar en Murcia. Sí, porque tú eres de Murcia y Eso conoces es. bien, eso es muy importante. Se cuenta en la novela todo a partir de unas localizaciones en Murcia, que es una región maravillosa de España. Sí, bueno, algunos dicen que es la tierra del pijo. Esto, pero es una tierra preciosa, sí. Esto, y entonces, como digo, al final la historia para mí, hombre, he tratado de documentarme antes de comenzar a escribir, pero era lo de menos. O sea, Alfonso XIII es un pretexto para colocar una historia y para tratar de contarla lo más amena posible. Pero si me preguntaras qué es Los desheredados, pues yo he tratado de construir un disparate. Sí. Sin ningún tipo de contemplación. Lo de menos era la narración histórica. Un esperpento también, ¿no? A ratos. Pero un disparate maravillosamente bien escrito, por porque supuesto. la altura literaria que tiene este libro, el nivel de elevada. Conocimiento, las referencias culturales de todo tipo, sociales, de personajes, de libros, que es realmente un libro que yo he leído bastante, creo que he leído bastante, puedo decirlo con conocimiento de causa, uno de los libros más cultos que yo he leído nunca en narrativa. Yo he tratado de huir de petulancias, ¿no? Verdad, pero he tratado de que la lectura sea una lectura reposada. O sea, estamos, al menos yo, a ver, los periodistas somos, sabes que tenemos un reproche que nos hemos merecido y nos hemos ganado a pulso a lo largo de los tiempos, y es que somos un océano de sabiduría de un dedo de profundidad. No lo digo por el resto de la profesión, desde luego lo digo por mí mismo, y es cierto. Y en este mundo que vivimos de redes sociales, de community manager, de social media, bueno, estas cosas modernas que nos hemos acostumbrado a vivir de titulares, de flashes y poco más. Y no tenemos el tiempo ni el reposo necesario suficiente como para pararnos a leer una oración subordinada. Sí, entonces, lo que pasa es que tú eres escritor, aparte de periodista. Es que el buen periodista debe ser escritor. De hecho, hay 2 tipos de periodismo. El periodismo de la noticia que se quema a sí misma en 24 horas y el periodismo profundo, de artículos de opinión, que es un periodismo que es un género realmente, ¿no? Durante mi ejercicio, bueno, esto es un paréntesis, yo he leído poca prensa escrita, pero sí he leído columnismo. Claro. Decía Francisco Umbral que las columnas de opinión hay que escribirlas sobre una única columna vertebral, porque si la escribes sobre más de una, corres el riesgo de que descarrile la columna. Un relato como el de Alfonso XIII, he tratado de que sea un ejercicio sencillo, lo más elegante posible, pero que esté
entremezclado, que no se note que debajo de la narración hay un montón de narraciones. Yo creo que en la presentación, ¿te acuerdas que comentamos? Sí. Que al final los periodistas o los escritores o los pintores hacemos un cuadro, pintamos o escribimos una narración, y la narración, salvo que alguien piense algo diferente o lo contrario, es una obra imperfecta. Y en el caso concreto de esta novela, pues yo asumo en primera persona, sin necesidad de que me lo diga ni un crítico, que es una obra muy imperfecta. Pero tiene eso una parte buena, y es que es una obra abierta, que yo podría retomar dentro de 20 años y podría reescribirla sin manosearla. O sea, podría continuar secuencias, escenas completas que ahora no he sido capaz porque no tengo la capacidad, ni a lo mejor la imaginación, ni el estado personal para hacerlo, y podría darle continuidad a las 300 y pico páginas y convertirlas en 600, ¿no? Al hilo de lo que estás diciendo, tenía una pregunta preparada que quiero hacerte directa, aunque luego retomemos el tema político-social de Alfonso XIII y de la época, es cómo es el protagonista y narrador, Alfonso, el King, que le llaman, que es el espantapájaros humano en tu novela, Los Desheredados. Eso, el protagonista la cuenta en primera persona. Hay más protagonistas, es una novela coral, no es lo olvidemos. Una novela coral, eso es. Coral, sí. El protagonista se llama Alfonso, pero tiene un apelativo. En Murcia se lleva mucho, bueno, en Murcia, en el Levante, en el Mediterráneo, los motes, el apelativo, el alias es el King. Bueno, tiene similitudes con el King inglés. No con el Quintorra. Esto no con el Quintorra, Quintorra. Que me diga. No, Afortunadamente no. Esto, el protagonista, que es campanero de profesión, ayudante de campanero, y bueno, y espantapájaros, se gana la vida en eso, pero que tiene la fortuna de conocer a su gran amigo. Bueno, tiene dos grandes amigos, que es Viviano y otro personaje que es Gregorio, su hermano de siempre. Sí. Y él, pues, de alguna manera tiene la fortuna de limpiarle los anaqueles de la biblioteca a Viviano. Entonces, al final, el loco del pueblo él se reconoce a sí mismo como un tonto loco. Por no quiero contar la narración de la novela, pero realmente él tiene un accidente, y es que en un momento determinado, tocando a las campanas de la catedral, pues el badajo le da un golpe en la cabeza, pierde el conocimiento y pierde, pues, en fin, la poca racionalidad que tenía hasta entonces, y a partir de ahí, pues, su vida es una locura permanente, ¿no? Esa locura tiene cosas muy racionales también. Entonces establece, el protagonista en realidad es un paralelismo, un trasunto a Alfonso XIII. Bueno, de hecho se van a encontrar en un momento determinado de la novela, y hay una anécdota que no vamos a contar porque es fundamental en el libro y que justifica también lo que estamos hablando del testamento apócrifo de Alfonso XIII. Si quieres aclarar un poco, sin contar la novela, eso del testamento apócrifo. Bueno, vosotros sabéis, sabrán que a los poco tiempo antes de morir, el rey Alfonso XIII de alguna manera deposita su herencia política en su hijo Juan, en el padre de Juan Carlos, don Juan emérito, de Borbón. Esto es, pero sucede algo, y es que llama a Roma. El rey sale por Cartagena, camino de Marsella, pero luego se instala definitivamente en Roma, en el Gran Hotel de Roma, donde muere. Y pues unas semanas antes de morir, invita a Roma al tonto del pueblo. Entonces ahí suceden una serie de cosas, y en realidad lo que viene a contar el relato es que Alfonso XIII no hizo un testamento, hizo dos testamentos, el oficial y el oficioso. El oficial lo conocemos todos, el oficioso. Sí, de hecho hay una cosa importante que se deduce del libro, es que Alfonso XIII, que tiene en cierto sentido un gran complejo de culpabilidad por haber abandonado a España, quiere reconciliarse con el pueblo español. Y eso sí lo voy a decir, porque a través de ese testamento apócrifo simbólico, de alguna forma, lo que hace es intentar reconciliarse con el pueblo. No con los políticos ni con la gente de más nivel, sino con el pueblo llano. Y eso es muy importante en la novela, eso se deduce claramente, y ahí de alguna manera tú le das la mano a Alfonso XIII para reivindicarse, para que de alguna manera la figura no quede como la de un hombre con miedo que abandonó a su país, que fue la realidad. Que fue la realidad. Sí, porque a ver, ya centrándonos más, todavía un poquito más en la historia, yo quería preguntarte qué significa ese 14 de abril de 1931 para España. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Para España todo el mundo sabe lo que sucedió.
Desgraciadamente. El día después, pues pasamos de tener una monarquía autoritaria, porque, en fin, de todos he sabido, pues el periodo de la dictadura de la dictablanda de Berenguer y la alianza que en un momento determinado Alfonso XIII pues hizo con lo peor de la milicia, ¿no? Y probablemente sea uno de los principales reproches que le pueda hacer la historia a Alfonso XIII, que indistintamente se alió con presuntos demócratas y con presuntos dictadores para dar continuidad a su dinastía, ¿no? Pero para mí lo más relevante es la historia que hay por debajo de la historia oficial. Y es que una serie de personajes se marchan de romería esa madrugada y cuando vuelven al día siguiente se encuentran que no hay rey. Ha dejado de ser eso. No hay rey. Sí. Entonces, la España en la que vivían ya no es esa. Esto es. La metáfora no es tanto que hay desheredados, sino que el adjetivo se aplica al pueblo español y al país en sí. A ver, yo opino, es desde mi modesta opinión, desde la pérdida de Cuba, bueno, el padre del King muere en pleno acto de servicio. Sí, lo cuentas. Es sí. hijo póstumo bastardo. Sí. El padre, solamente voy a contar esto, sí. Muere en un prostíbulo donde va a curarse la enajenación que le entra al conocer la pérdida de Cuba y de las colonias, ¿no? Entonces, realmente la intrahistoria que me ha interesado contar es que a merced estamos todos de la historia. Podría suceder en 1931 y podría suceder en la España de 2018, que de un día para otro cambia el curso político de un país, ¿no? Sí, precisamente había una pregunta sobre ese tema, que es donde queríamos entrar, porque está de actualidad y porque creo que es importante que en un programa de radio y una emisora se hable no solamente de la historia, sino de lo que ocurre, y fundamentalmente porque desearíamos que no se repitiera la historia. Lo que pasa es que el empecinamiento de algunas personas, vamos a llamarlas así, parece que nos quiere destinar a que la historia se repita, ¿no? Entonces, ¿tú ves algún paralelismo entre aquel momento histórico de España y el actual, con el tema fundamentalmente de los nacionalismos y los independentismos? Esa España fragmentada, ¿no? Que había en ese momento, y lo que está ocurriendo ahora. ¿Lo ves ese paralelismo? Sí, a ver, cualquier reducción implica o entraña pues un juicio demasiado superficial, pero ve paralelismo con la España del 31, con la España y con la Europa de entreguerras, Mussolini, el Portugal de Salazar, la España de Franco, quiere decir, la efervescencia de los nacionalismos, y en el caso concreto nuestro, pues ahora se llama populismos, y se mezcla el populismo, el independentismo, pero en realidad la raíz, a mi juicio, es el nacionalismo de entreguerra. Pero con una gran diferencia. Eso me parece importante analizarlo, y es que en la época aquella la izquierda era internacionalista. A partir de la revolución del 17, todos los planteamientos de la internacional marxista, etcétera, era internacionalista. Y de repente la izquierda, por motivaciones desde mi punto de vista espurias, por motivaciones oportunistas, por planteamientos cortoplacistas y por ceguera absoluta, está apoyando precisamente esas posturas xenófobas, esas posturas absolutamente fuera de lo que es el contexto del futuro, de lo que puede ser la unión de los pueblos, y lo estamos viendo en el tema de Cataluña de una forma descarada, ¿no? Sí. Y a mí eso me preocupa mucho. Sí. Y lo estamos viendo en Italia, donde de repente ha habido una alianza para el gobierno entre gente de alguna manera populista de izquierdas y la Liga Xenófoba del Norte. Entonces, claro, esto es absolutamente... Eso no ha ocurrido en aquella época. Sí, sí. Y ahora sí está ocurriendo. Sí está ocurriendo, sí. Bueno, yo cuento, no quiero autocita. Mi tesis doctoral es el uso del deporte en la construcción del Estado catalán. Un catedrático de la Universidad Complutense denegó su asistencia al tribunal porque decía que no quería significarse como profesor antinacionalista. Realmente, hace muy poco escuché a Vargas Llosa que decía que el nacionalismo es el gran mal de nuestro tiempo. A ver, el dramaturgo Albert Boadella, que decía que el nacionalismo, por encima de cualquier otra connotación intelectual, que no la tiene, aunque le quieran buscar una connotación intelectual, es un gran negocio.
Es un fanatismo, además. Y yo, además, aquí voy a hacer un alegato y lo voy a hacer directamente. Pero muy breve. Muy breve, pero lo voy a hacer porque tengo que hacerlo, porque creo que nuestros oyentes también merecen, de alguna manera, que en un momento concreto tengamos claridad respecto a las posturas. Yo no soy un hombre de derechas, no lo he sido nunca, pero sí soy una persona progresista y una persona que va a ir más allá. Yo creo que en este momento el plantear el apoyo de algún tipo a los nacionalismos, a los secesionismos, es una postura antiprogresista completamente. Me parece tremendamente ciega la postura de la izquierda española en este punto. Y además hay otra cosa muy concreta, es decir, ¿qué estamos hablando? ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué derechos estamos hablando y defendiendo? Es decir, hay momentos en los que de alguna manera, para evitar malos mayores, hay que tener posturas firmes, claras y concretas, porque si no, los fanatismos nos arruinarán y se apoderarán precisamente de la libertad de los demás. Creo que es el momento de llamar a las cosas claramente por su nombre y el momento de tomar por parte de los políticos y por parte de las personas conscientes, intelectuales, científicos, la sociedad civil, tomar una postura clara y definitiva en un tema que se podría volver a repetir, desgraciadamente, lo que ocurrió en el año 31 y en el año 36. No estoy siendo alarmista, pero creo que hay que hacerlo y hay que plantearse y dejarse de pasteleos y dejarse de posturas, de diálogos y historias. ¿Qué diálogo con quien no quiere dialogar? ¿Qué diálogo puede haber con personas que solamente quieren una sola cosa? Y porque además eso justifica su vida y justifica su posición política. Y no quiero hacer política, pero sí creo que lo que hay que hacer, de alguna manera, es ser claros, porque además creo que muchos de nuestros oyentes, creo sinceramente que piensan lo mismo. Sí. Bueno, Emilio, que nos quedan 2 minutos. José Antonio, yo quería preguntarte si la caída... Soy un admirador de Emilio, lo tengo que reconocer. ¿La caída de Alfonso XIII crees que provocó ese desenfreno salvaje que muestras en Los Desheredados o tal vez todo lo contrario? Yo creo que el desenfreno es una buena terapia. Ahora que nos acompaña aquí un psicólogo, es una buena terapia. Y las sociedades necesitan, mejor que sea así, una válvula de escape para dar rienda suelta a algo que tendría que tener una salida, mejor que no sea violenta y mejor que las salidas sean disparatadas en un momento determinado. Sí. Yo quiero hacer solamente una última apreciación. Cuando me habéis pasado el libro de visitas, he puesto una cita del Quijote. Y la cita del Quijote es una frase que le dice Don Quijote de la Mancha a Sancho. Le dice: querido Sancho, cambiar el mundo no es utopía, es justicia. Entonces, ahora está en juego mucho de esto. Bravo. Sí, sí. Bueno, pues ya, no sé, para terminar, en un minuto, no sé si serías capaz de contarnos cuáles fueron las virtudes y defectos de Alfonso XIII para tener un final así. Yo creo que la historia se repite. ¿Qué me dices? Te estoy diciendo por lo bajito que el miedo es humano, pero lo que tuvo es miedo. Sí. Probablemente por encima de cualquier otra connotación se impuso el miedo. Sí. Y él lo ha comentado antes. Se arrepintió en un momento determinado, meses antes de su muerte, de no haber tomado una postura más arrojadiza. Esto, bueno, a tiempo están sus sucesores en un momento determinado de tomarlo. Hemos hablado, a ver, parece paradójico que hablando de una novela histórica hemos acabado hablando de política y de situándola en el momento actual. Pero después de los acontecimientos de octubre, no quiero hacer una referencia más allá de esa, el rey nuestro rey Felipe VI pronunció un discurso que probablemente no se repita histórico nunca, pero fue un discurso histórico. Y de valentía. Y además de amor al pueblo español. Bueno, jóvenes, ya no tenemos tiempo. Gracias, José Antonio Ruiz. Gracias, Emilio Porta. Vamos a publicidad y continuamos con Cazadores de Duendes. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz.
Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6 y se titula Dragones en la selva y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9 y recuerden, dragones en la selva. Cazadores de duendes. Solo algunos libros esconden un duende dentro. Hoy cazaremos algunos de esos libros y duendes aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, continuamos en Cazadores de Duendes, ya con Manuel Oliva Real, autor del libro Nadie lo sabrá nunca, del que ya hablamos en un programa anterior. Manuel Oliva es psicólogo clínico y socio fundador, además, de director del Centro Activa Psicología. Buenas tardes, Manuel Oliva. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería preguntarte, Manuel, ¿es malo ir al psicólogo? ¿Por qué hay tantos prejuicios con los psicólogos? Pues no es nada malo, es algo que tendríamos que hacer, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida. Lo que pasa es que, bueno, históricamente es asociado ir al psicólogo con estar fuera, ¿no?, del juicio, ¿no? Y bueno, pues hay personas que todavía creen que al psicólogo pues acuden personas que están totalmente fuera de la realidad. Yo en mi consulta, realmente nadie que va allí a consultar está fuera de la realidad. Son personas que, como todos nosotros, pues se ven agobiados por circunstancias de la vida cotidiana. Entonces yo creo que, yo muchas veces hablo con los pacientes y les digo de la figura del psicólogo de cabecera, como el médico de familia. Es decir, acudir para consultar cosas de la vida cotidiana. Es verdad que a veces, y ahí los psicólogos nos equivocamos, hacemos patológico cosas que no lo son. Hay que tener cuidado, ¿no? Pero efectivamente, ¿por qué no acudir cuando uno tiene un problema psicológico, igual que va al médico de cabecera o al traumatólogo si tiene alguna patología de ese tipo? ¿Y qué labor lleváis a cabo en Activa Psicología? Activa Psicología se formó hace 14 años. 14 años. 14 años. Cuando sí. nació Ediciones Atlantis, además. Justamente, fíjate. cumplimos años a la vez. Éramos entonces varios psicólogos con relativa experiencia ya y decidimos montar un centro con diferentes especialidades. Entonces trabajamos con niños, adolescentes, adultos, tenemos también psiquiatría, tenemos logopedia, hacemos formación también a psicólogos, a empresas, a personal sanitario. Es decir, la idea era formar un grupo que pudiera responder a todas las demandas y de manera coordinada, ¿no? Porque cuando uno trabaja solo, pues es difícil a veces coordinar, aconsejar, derivar incluso, ¿no?, por especialidades. Y con esa idea nació nuestro centro. Y bueno, cumplimos ahora 14 años
y bueno, pues yo creo que abarcamos, ¿no? Todo tipo de patologías y de problemas, desde niños muy pequeños hasta mayores. Tenéis ahí un amplio abanico, ¿no? Sí. Y a ver, una pregunta complicada a la par que sencilla. ¿A un paciente se le puede salvar la vida a través de la psicología? Yo creo que sí. Es decir, hay muchas personas y en la experiencia clínica yo lo veo con bastante frecuencia, personas que están muy al límite, que están en un estado depresivo donde no estiman absolutamente nada la vida, donde su única idea en una visión de túnel es bueno, pues acabar con todo, finalizar, y bueno, ¿por qué no? Esa ayuda psicológica puede abrir otras vías, que tengan una perspectiva no en visión de túnel, donde creen que la única solución es la muerte, sino bueno, el compromiso de salir hacia adelante, ¿no? Motivos para vivir tenemos todos. A veces vemos que hay muchos motivos para morir, ¿no? Y yo creo que ahí la ayuda psicológica es importante. Sí, bueno, yo soy de los que piensan que siempre hay motivos para vivir, ¿no? Desde luego que sí. Y bueno, nos hablabas de los pacientes con depresión, pero ¿cómo se reorienta la vida de una persona a través de la psicología y en un centro como Activa Psicología? En la psicología hay diferentes orientaciones, escuelas. Nuestra forma de trabajar es desde la orientación cognitivo-conductual. Bueno, es un tipo de terapia que va orientada a ofrecer recursos, pautas concretas, cambiando nuestro comportamiento, entendiendo comportamiento no solo la conducta observable, lo que hacemos, sino también lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, desde ahí se trata de hacer un análisis, que la persona sea capaz de ver con perspectiva cuál es su situación, sus circunstancias, y no únicamente dar vueltas a las posibles causas que le han llevado a eso, sino sobre todo abrir nuevas vías, dar recursos, que reflexione sobre qué aspectos de la vida de futuro hay, qué compromiso y proyecto vital pueden tener, y desde ahí, si ellos descubren eso, pues el que puedan salir hacia adelante. ¿Y qué tipo de paciente suele ir al psicólogo, o cuáles son los casos más comunes que os podéis encontrar también en Activa Psicología? Bueno, fundamentalmente en adultos se ve mucho depresión, problemas de estrés, problemas de ansiedad, eso es lo más frecuente. Cada vez más, y yo creo que es por una cuestión cultural, educativa, encontramos trastornos de la personalidad. En chavales, bueno, pues que quizás no han tenido o no tienen los límites muy claros, ¿no? Las normas muy claras. Creo que ha habido pues un viraje, ¿no?, importante a nivel educativo, ¿no? Pero lo más frecuente siguen siendo los problemas de depresión, de ansiedad y de estrés. Y en niños, bueno, lo que vemos es mucho problemas familiares, de adaptación. Bueno, en Activa hay una persona... De adaptación, por ejemplo, en parejas separadas. Parejas separadas, es decir, los nuevos cambios, ¿no?, el nuevo tipo de parejas, de familia, ¿no?, pues a veces es complicado, problemas de estudio, por supuesto, pero tenemos una unidad especializada en niños, ¿no?, sobre abuso sexual y maltrato, ¿no? La persona responsable, que es Natalia Ortega, bueno, pues lleva mucho tiempo trabajando en este área. Y bueno, recibimos muchos pacientes, triste y desafortunadamente, de niños que han sufrido abuso sexual, ¿no?, y que bueno, son objeto de maltrato. Y también en el área infantil, Activa sí que tiene es un poco un referente para pacientes con síndrome de Tourette. A nivel ¿qué es el síndrome de Tourette? El síndrome de Tourette, bueno, pues es un síndrome que todos podemos reconocer que está basado en tics, personas que vemos con tics motores o tics fónicos, ¿no?, y que no tienen realmente una asistencia y un apoyo psicológico integral, ¿no? En Activa sí que hemos intentado ofrecer, a través de la Asociación de Síndrome de Tourette, aunar, ¿no?, pues toda la ayuda neurológica, psicológica, social para ese tipo de pacientes. Y luego, bueno, pues también tratamos problemas de pareja, problemas de índole sexual. Tenemos una unidad también, ahora que estamos funcionando bastante bien, de terapia asistida con animales. Es decir, los animales como un agente de cambio en muchos problemas.
Bueno, yo creo que somos un equipo... Es decir, que un animal puede llegar a ayudar a una persona. Desde la obligación que supone, ¿no?, y la compañía que supone tener una mascota, ¿no?, que implica pues ocuparse de ella, salir fuera, relacionarse con los demás, hasta niños o personas con algún tipo de discapacidad que pueden interactuar con el animal, ¿no? Está comprobado que efectivamente hay mejoría en ese sentido, ¿no?, con el apoyo de la terapia con animales. Curioso. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo en Activa Psicología, así ya un poco para cerrar? Bueno, yo soy psicólogo de vocación absoluta. Mi trabajo me entusiasma. A veces es duro porque uno contacta con el sufrimiento más profundo del ser humano, pero a la vez el poder ser un agente, un apoyo para ese tipo de personas que están sufriendo, como podemos sufrir todos en un momento determinado, ¿no?, realmente es muy gratificante. El poder encontrar cuáles son las causas, el poder abrir nuevas vías para la persona que se siente un poco desesperada, eso es lo que más me motiva en mi trabajo, ¿no? Y luego ya el trabajo en equipo, el poder dar un tratamiento integral, global, pues algo que desde el principio era la idea que yo tenía cuando fundamos el centro. Bueno, y cuando un paciente deja de ir, es una buena señal, en general. Es una buena señal, sobre todo cuando se ven que se han conseguido objetivos, que su vida pues ha cambiado de forma notable y ostensible, ¿no? Muchas veces el paciente es el que pide pues poner fin a la terapia porque considera que ha conseguido los objetivos, con lo cual es motivo de satisfacción. Otras veces el terapeuta el que decide, o plantea que ya no hay que trabajar mucho más, que todo lo que queda son circunstancias de la vida cotidiana. Y pues esa es la gran satisfacción, el ver que al final pues una persona que entró sufriendo pues sufre un poco menos, aunque el sufrimiento forme parte de la vida, y también es una tarea del psicólogo ayudar a que todos podamos vivir con el sufrimiento y la incertidumbre que implica la vida. Bueno, pues muchas gracias, Manuel Oliva. Muchas gracias a vosotros. Se nos acaba el tiempo, ya sabemos que aquí en la radio vuela. Y nada, nos vemos la semana que viene. Bueno, yo la semana que viene seguramente no estaré, pero le dejo la mano a Emilio Porta. Pero continuaremos con Planetas y Atlántidas. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes.
Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6, y se titula Dragones en la selva, y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, dragones en la selva.